escucha hablar del INDER Antioquia, por ejemplo, que es el Instituto de Deportes de Antioquia, el INDER Cundinamarca, los INDER a nivel departamental. Ya a nivel nacional está el Comité Olímpico Colombiano y las federaciones deportivas nacionales. Este mapa conceptual se tomó de un trabajo de investigación que se hizo en el 2009. Entonces aquí aparece Ministerio de Cultura con Deportes, pero hoy no hay Ministerio de Cultura, ahora está con Deportes como departamento administrativo adscrito directamente a la presidencia de la República. Ya no depende de ningún ministerio con Deportes, ¿de acuerdo? Y esto que se desarrolla acá se desarrolla a través del decreto ley 1228 del año 95, que habla de los organismos deportivos del sector asociado. O sea, si aquí podemos observar esta pirámide está compuesta dentro de la ley del artículo 16, desarrollando prácticamente esta forma del deporte que es el deporte asociado. Bien, entonces aquí es importante dejar en claro que normativamente hay unas formas como se desarrolla el deporte, pero dentro de esas formas como se desarrolla el deporte, la que más ha avanzado es la del deporte asociado, porque cuenta con un decreto ley, que ese decreto ley es el que desarrolla el deporte asociado. Clubes, ligas, federaciones, Comité Olímpico Colombiano, pero ahí debe quedar una gran duda: ¿dónde está el deporte formativo, social comunitario, universitario, competitivo, de alto rendimiento, aficionado y profesional? Y como base de toda esa pirámide se colocó en ese mapa conceptual las escuelas de formación deportiva. ¿Sí? Que debería estar arriba porque es la base. Perdón. Bueno, ya. Sí. Entonces, de todas maneras, aprovechando ahí la interpelación de don Juan, se aclara que la base de toda la estructura del deporte debe ser las escuelas de formación deportiva, porque de ahí deben ser como el semillero de los que salen a ser deportistas. Bien puede ser de profesional o de alto rendimiento o de liga, deben seguir esa escala funcional. Dios, bueno. Entonces hago una... Nos quedan aún 3 diapositivas. Esta diapositiva, Fabián. Listo. Muy sencillo, rápido. El deporte como práctica social o como estructura social. Yo lo hablo un concepto que tomé por vivencia, es mío. Yo lo cogí así, o lo dio por una de mis años que llevo en la parte de formación y educación. Cuando hablamos de deporte como práctica y estructura social, lo tomamos como esa herramienta fundamental para formar, educar e inculcar unos valores que fomenten una actitud positiva y constructiva frente a un entorno que nos rodea y que constantemente está cambiando, obligándonos a ser seres adaptables, siendo el deporte el agente de cambio y transformación en los diferentes sectores de la comunidad, vinculándolo como elemento vital del desarrollo humano de nuestra sociedad. Para mí esto es muy importante, no caigas ahí, porque ese es un sector, el sector para mí más importante que nosotros tenemos. Entonces, para ir polemizando y pues para darle espacio a mi compañero, pues lo dejo ahí. Igualmente este punto es el que yo creo que es el de debate, uno de los puntos más fuertes. Bien, complementariamente se trató de hacer un esquema rápido. Entonces, el deporte como práctica social o como estructura social. Entonces, aquí nosotros colocamos unos términos que son frecuentes escucharlos en cualquier espacio. Entonces, se escucha deportista, se escucha entrenador deportivo, se escucha dirigente deportivo, y resulta que para estos 3 términos nada más cada quien tiene un concepto diferente. Por ejemplo, hay un debate que se alcanzó a abrir de deportista y por ejemplo, para algunas personas deportista es la persona que puede salir al parque un domingo recreativamente, como se dice ahí, de pronto puede estar mal utilizado el término, a jugar baloncesto. Pues uno le pregunta a esa persona: ¿usted qué está haciendo? Pues estoy jugando baloncesto. Y uno le pregunta a cualquier persona desprevenida quién es esa persona, y la persona va a decir: ese es un deportista. Son términos y conceptos que aún entre nosotros pueden ser ambiguos, pero son términos que se encuentran en el medio y que tenemos que aterrizar. ¿Bien? Entonces, ¿qué más hay en deporte? Por ejemplo, se escucha que hay equipos deportivos, pero para armar equipos deportivos, ¿qué es lo que se necesita para armar equipos deportivos? Pues que haya la gente que juegue y arma el equipo, pero no necesariamente un equipo tiene que tener entrenador, porque hay muchos campeonatos en los que la gente se organiza a jugar y no requiere de un entrenador.
o sea, no puede prescindir. Pero resulta que cuando ya empezamos a hablar de un club deportivo, de una liga deportiva, bien sea un club deportivo profesional o una federación deportiva, hasta el mismo Comité Olímpico Colombiano, para llegar ya internacionalmente a las confederaciones deportivas o al Comité Olímpico Internacional, resulta que toda esta estructura sí tiene que tener mínimo esta base, tiene que tener deportistas, tiene que tener entrenadores y obviamente de ahí se desprende toda una serie de personas que es el preparador físico, el kinesiólogo, bueno, etc. ¿Sí? Y obviamente deben tener dirigentes deportivos. El problema es saber ahí cuáles son los conceptos que se van a ir construyendo y se tienen que ir definiendo. Pero esto se coloca aquí con el siguiente objetivo, esto se hace a propósito porque una cosa es hablar del deporte como práctica social, que es como lo que hacen los deportistas, y otra cosa es hablar del deporte como estructura social. Una cosa son los deportistas y otra cosa es hablar de toda la estructura. Entonces aquí, por ejemplo, en la parte azul dice, podría decirse que esta es la estructura del deporte asociado, profesional, de alto rendimiento y competitivo, ¿sí? Pero resulta que por otro lado uno también encuentra la norma y es frecuente encontrar en las juntas de acción comunal, por ejemplo, comités deportivos, bueno, en empresas o en otros espacios. También se escucha hablar de escuelas deportivas, ¿sí? Pero entonces aquí surge una pregunta: ¿cuál es la estructura del deporte? Formativo, comunitario, aficionado y universitario. ¿Cuál es esa estructura que nos la pinten igual a esta parte del deporte asociado? ¿Sí? ¿Cómo es la estructura? ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son las organizaciones de primera, segunda, tercera, etcétera? ¿Sí? Pues ahí surge una pregunta interesante, pero es importante aclarar algo que yo sé que de pronto una persona lo va a preguntar o lo va a cuestionar. El deporte universitario van a hacer referencia a ASPUN. Que es que ASPUN hay regionales y ASPUN hay nacionales, que ASPUN es la que reúne las universidades y tiene ASPUN Deportes, que son los que organizan eso. Resulta que este deporte universitario está, según la ley 181, regido por la ley 30, que es la ley de educación. Pero la pregunta es, ¿este deporte universitario qué papel o cómo vendría a jugar un papel dentro del sistema? Porque tampoco se puede desconocer, tiene que estar inmerso dentro de un sistema, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué papel va a jugar frente a eso? Bien, eso es como la parte del deporte como práctica social. Y esta ya es la última diapositiva, ya con esta cerramos. La última pregunta que nos formulamos es ¿cómo juega el deporte en el sistema? Entonces el compañero Fabián planteaba inicialmente esto. Entonces, compañero Fabián, esta parte. Pues esa parte, lo que les mencioné al principio, como me tocó, son las orientaciones de la parte del deporte. Entonces encontramos deporte formativo, social comunitario, universitario, asociado, competitivo, alto rendimiento, aficionado y profesional. Esas son las orientaciones que están dentro de la ley 181 y 95. Esos son los que rigen, pero donde cuando vamos a ver la política pública no están o no se ven plasmados, no están. Bien, y adicionalmente a eso lo conversamos con la comisión y es importante porque, por ejemplo, si no se ven plasmados ahí de deporte formativo, obligatoriamente se escucha hablar de escuelas de formación deportiva. Entonces, ¿qué papel o cómo vienen a jugar un papel dentro del sistema? O sea, ¿cómo van a estar ahí? Que es muy similar a lo que hablábamos al deporte universitario en la anterior diapositiva. Y obviamente cada uno de esos espacios tiene que jugar una definición clara dentro de lo que es el sistema. Pero para nosotros, en concreto, nosotros vemos con mucho interés que hay unos ámbitos. Aquí el tema del sistema distrital nos lo han presentado por unos ámbitos o unos campos que para nosotros el día de hoy tuvimos la oportunidad de hacer un mayor esfuerzo para presentarles a ustedes lo mejor posible, hacer una presentación decente y lo mejor posible para todos los compañeros y compañeras del deporte. Y el deporte tiene unas áreas y esas áreas nos las da la ley, ¿sí? Pero resulta que también juega un papel principal la recreación. Entonces la recreación, ¿cómo viene a jugar un papel dentro del sistema? Porque somos un par, o sea, nosotros reconocemos que hay pares porque hay dolientes y querientes del tema, ¿sí? O sea, si nosotros hablamos desde el punto de vista de deporte, resulta que nuestros compañeros de recreación hablan del tema de recreación y ellos son unos agentes que están ahí, que merecen su espacio y que están luchando por su espacio porque están ahí. Entonces, ¿cómo vamos a jugar cada uno un papel indispensable? Y obviamente, los compañeros de educación física que también hicieron su presentación acá, es otro sector social que tiene que jugar un papel dentro del sistema.
Lo que se deja aquí por fuera es el tema de actividad física y equipamientos, porque para nosotros también encontramos inmerso en el deporte, como ustedes pudieron ver en las definiciones iniciales, que la actividad física también se encuentra dentro del deporte. O sea, para nosotros como deporte, y me corrigen mis compañeros de comisión, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que actividad física para nosotros también es una área o un espacio transversal. O sea, actividad física se encuentra en el deporte, actividad física se encuentra en la recreación, actividad física se encuentra en la educación física. Eso es lo que nosotros podemos plantear. Y equipamientos, pues para nosotros los equipamientos, sin importar el deporte que se vaya a desarrollar o lo que se vaya a hacer, también el equipamiento es un espacio transversal. O sea, para practicar cualquier deporte, por mínimo que sea, necesita un equipamiento. Hablamos, por ejemplo, del tema del ajedrez. Mínimo el ajedrez necesita sus fichas de ajedrez, una mesa y un par de sillas para que juegue. Y eso es el equipamiento. El tablero. Y para finalizar tenemos, ahora sí, como vemos, o sea, con lo que quisimos traer a todo el equipo de la comisión interlocal, del colectivo interlocal, esta pregunta va para todos. Ahora sí, ¿cómo vemos el deporte frente al sistema? O sea, para nosotros ya finalizamos acá la parte de la presentación y pues aquí quedan dos personas que han pedido el uso de la palabra, la pidió Diego, la pidió Andrés, la pidió Fabián